Nosotros la semana pasada, si no me equivoco, hablamos ya de la liberación de los productos y servicios. Y en la norma nos dice que en la OMC debemos implementar unas disposiciones planificadas, ¿no? Donde a nivel de todos los procesos nosotros debemos hacer el cumplimiento de requisitos y solo cuando hayan sido, se dé cumplimiento de estos requisitos, pues podemos hacer la liberación de la información. O sea, si vemos en esos dos grandes momentos que les explicaba siempre, perdón, todos los procesos, ¿no? O sea, son muy numerosos. Pero de estos procesos hay dos grandes momentos donde son muy, muy importantes. Con eso no quiero decir que el resto sea menos importante, sino que son muy importantes porque ya interactuamos con la percepción de nuestros estudiantes, de los factores asociados, ¿no? De las partes interesadas. Entonces es uno, por ejemplo, la liberación de las evaluaciones, ¿no? A los estudiantes. Y por otro lado también puede ser el tema de los resultados de los logros de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de liberación de los productos y servicios al cliente o a las partes interesadas, nos dice que no debe llevarse a cabo hasta que no se haya completado satisfactoriamente todo lo que nosotros hemos planificado, ¿no? Y planificado en la OMC, o sea, todos hacemos planificación, de lo macro a lo micro, como proceso y como personas. Entonces nos dicen, ¿no? Si es que esto no ha cumplido satisfactoriamente las disposiciones planificadas, ¿no? Si no ha sido así, bueno, por lo menos debe haber una aprobación de una autoridad pertinente, ¿no? Que haya dicho, bueno, ya, ok, puede que no haya cumplido todos estos requisitos, pero ya yo doy la potestad, tomo la decisión de que se difunda, ¿no? De que se libere esta información. Entonces, también nos explica la norma de que esto tiene que estar evidenciado. Tiene que estar evidenciado, recuerden siempre, a través de este requisito de información documentada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener evidencia de la conformidad y cada vez que hablamos evidencia, recuerden que evidencia es sinónimo de que debe haber algún registro, ¿no? Algo que dice, o sea, algo que ya no pueda ser cambiado. Eso es lo que nos dice la norma. Y lo otro es que también debe haber una trazabilidad a las personas que autorizaron la liberación, ¿no? Cuándo fue, en qué situación, con qué informe. ¿Por qué? Porque si en algún momento, años más adelante o meses más adelante, nos piden información, nosotros podamos dar fe de que esta ha sido liberada con autorización, ¿no? del responsable pertinente. Entonces, esto es lo que nos dice la norma. ¿Qué más nos dice la norma? Perdón. Okay, sí. Entonces, ¿qué más nos dice la norma? Tenemos que mirar las salidas no conformes. Y acá hay dos momentos. Cuando la norma nos habla de salidas no conformes, nos dice que en la OMC debemos identificar y controlar para prevenir un uso no intencionado, ¿sí? Aquellas salidas que no cumplen, ¿no? O que no, que dan fe de incumplimiento de algún requisito. Entonces nos dice que estas acciones deben ser acorde a la naturaleza de la no conformidad y también tenemos que mirar el efecto, ¿no? Sobre la conformidad de los productos y servicios. Entonces, salidas no conformes dentro del OMC tenemos varias, pero estas salidas no conformes, recuerden también que cuando hablamos de no conformidad, tenemos que ponernos a evaluar si es que esa no conformidad ha sido heredada, o sea, por algún requisito que nos han transmitido externamente, ¿no? Y no depende de nosotros, o puede ser también aquella que ha sido generada por nosotros, ¿no? O que se ha dado dentro del proceso, por N razones. Después nos dice la norma, ¿no? Que después de la entrega de estos productos, durante o después de la provisión de los servicios, ¿no? En el caso de las salidas no conformes, hay que tratar estas salidas, tomando acciones para eliminar la no conformidad. Puede ser a través de una corrección, también puede haber una separación. Estas impresiones salieron mal, lo separo. Una contención. Bueno, ya lo tengo ahí en stand-by parado hasta que alguien puesta por él me diga qué hacemos. Una devolución o suspensión, ¿no? Bueno, no sé, pues la máquina está mal, entonces suspende la impresión de los instrumentos. Estoy dando ejemplos. También otra salida, otro tratamiento, perdón, puede ser informar, ¿no? Al cliente o a las partes interesadas.
O también puede ser obtener la autorización para aceptación bajo concesión. Entonces nos dice que esto debe verificar, siempre se tiene que verificar la conformidad contra los requisitos cuando se corrigen salidas no conformes. Ahora, este requisito siempre va a estar relacionado a toda nuestra cadena de valor. ¿Cuál es nuestra cadena de valor? Todo lo que se relaciona a las evaluaciones de logros de aprendizaje, que empieza desde las pilotos y trascienden a todas las definitivas, que nuestro mapa de procesos es diseño, planificación, implementación, procesamiento y gestión de uso de resultados. Todos los demás incumplimientos que estén por fuera de esta cadena de valor, eso se ve en otro requisito de la norma, en 10.2, no conformidad y acción correctiva. Si se dan cuenta, en el requisito anterior hablamos de salidas no conformes, pero acá estamos hablando de no conformidad. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera está relacionada a todo lo que es la cadena de valor, y en este caso todo lo que se asocia a nuestras evaluaciones. ¿Sí? Esta es la diferencia de 8.7 contra 10.2. ¿Qué más nos dice la norma? La norma nos dice que estas salidas, en caso de las salidas no conformes y su tratamiento, hay que conservar información documentada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de información documentada, hablamos básicamente de que hay un procedimiento donde explica cómo manejamos la gestión de los documentos, es decir, todo lo que se debe de hacer, y la contraparte que son los registros, las evidencias. Entonces, en este requisito de la norma nos dice, ¿no? Bien, sea en un informe, en un plan de tratamiento de acciones, en una mejora, en algún lado tiene que estar esta evidencia. Y ahora, asimismo, tiene que describir todas las concesiones obtenidas. ¿Qué más nos dice la norma, no? Que hay que describir la no conformidad. Hay que describir qué acciones se tomaron y que se identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. A mí se me puede ocurrir un tratamiento X, pero en este caso sí se requiere que esto esté autorizado, ¿no? O sea, que haya alguien arriba que agarre y diga, sí, efectivamente, ese es el tratamiento que se va a dar a esta no conformidad, porque muchas veces nosotros no podemos tomar decisiones, entonces se requiere aquí el visto bueno de una autoridad. Por eso es que la norma dice que este procedimiento, si control de las salidas no conformes, o sea, es exigible. Ahora, muchas veces también tenemos digamos, la ocasión de escuchar, ¿no? De que dice, oye, pero esto es no conforme, es una salida no conforme. Pero para que sea una salida no conforme, tiene que cumplir con algo. Tiene que haber un criterio, ¿no? Algo donde diga, ¿sabe qué? Si usted no hace esto, está incumpliendo el requisito. Es decir, hay una no conformidad. Si usted no cumple aquello, entonces esto va a ser una salida no conforme. Ahora, ¿cómo identificamos generalmente esas salidas no conformes? Esto se ve en los planes de calidad que la semana pasada les había compartido. Voy a entrar acá a la computadora, pero sí está en el Drive también. Entonces vamos a revisar la norma. Ya, 21 de octubre. Este es un plan de calidad. Ya, y la norma tiene una norma llamada ISO 10005, que está en el Drive. Y en esa nos dice cómo deben ser los planes de calidad. Un plan de calidad básicamente en función a los procesos, ¿no? Bueno, acá estamos viendo el despliegue, ¿no? Acá hablamos de diseño, planificación, implementación. Entonces, hay un desglose, porque les decía que en el tema de procesos, nosotros tenemos que ir desagregando por cajitas de menor nivel hasta que lleguemos a aquellas actividades y si es posible tareas donde ya no pueda tener una división menor. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente contiene un plan de calidad? ¿No? ¿Cuáles van a ser nuestras variables de control? ¿Qué debemos controlar? ¿Por qué? ¿No? Entonces, cuando nosotros vemos el tema de las evaluaciones, generalmente tenemos que ver que sean coherentes con los planes de estudios, ¿no? Y si hay pues, estudiantes con necesidades especiales, ¿no? Pues hay que incluirlos.
¿Cuál es el criterio, por ejemplo? El criterio es la referencia, la norma, la base legal, técnico u otros donde se explicitan o justifican los controles. ¿Por qué tenemos que agarrar y controlar ese punto? Bueno, ¿no? El currículo escolar, de alguna manera, es una entrada para decir los planes de estudio que aplican las diferentes instituciones educativas. ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué insumos vamos a emplear? ¿No? Materiales, documentos, como procedimientos, directivas, medio, personal, software, o sea, cualquier cosita que necesitamos para hacer esto. Equipos que vamos a usar. La frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en las evaluaciones, nosotros tenemos un plan anual. Entonces, nuestra frecuencia de las evaluaciones será anual y las evidencias, ¿no? ¿Cuál es mi evidencia? Que yo he aplicado todo eso, bueno, tengo mi plan de evaluaciones anual, ¿no? Que se actualiza. ¿A qué le voy a llamar no conformidad? Y acá es donde viene, como esto está trabajando en función a todo lo que son las evaluaciones, esta la letra L es la que de alguna manera nos define lo que son las salidas no conformes. ¿A qué le voy a llamar no conformidad real o potencial? A que hay una desviación en los planos de estudios, que no hay una justificación de los cambios en los planes de estudio, o tal vez algún otro punto que yo no haya identificado. ¿Y qué tratamiento, no? Bueno, vamos a contar con un informe de seguimiento anual que referencia las mejoras en el próximo seguimiento de las evaluaciones. ¿Quién es el responsable de levantar esa no conformidad y qué evidencias tenemos, ¿no? Entonces, hay muchos modelos para hacer un plan de calidad. No hay un único modelo. Acá les voy a enseñar la norma, discúlpenme, sino que no tengo el link ahorita para ingresar a una norma que nos habla de los planes de calidad de la 10.005. Esta es. Y esta está colgada en el Drive. ¿Qué nos dice esta norma? Es una versión antigua, no es reciente, es la que conservo. Las versiones recientes generalmente tienen casi lo mismo, con unos pequeños cambios, pero de todas maneras es una norma muy interesante. Voy a ir a la parte final en anexos, para que ustedes vean los modelos. Ejemplos simplificados de formatos para la presentación de los planes de calidad. Por ejemplo, nos dice, ¿no?, que hay modelos tipo tabla, ¿no?, que se aplican mucho en el sector manufacturero. Tenemos ejemplos bajo diagramas de flujo, formatos y textos. Este es tipo, por ejemplo, un plan de calidad tipo tabla, ¿no? Entonces es más sencillito. La actividad, la descripción, el documento donde dice que hago el control y qué departamento pertenece. Entonces, generalmente, aquí la información sobre los controles está contenido acá en este documento procedimiento, ¿no?, en el QSP 005. Pero también tenemos otro modelo, ¿ya? Tenemos este tipo de diagramas de flujo que explican toda la cadena y a lo largo de esa cadena qué documentos hay donde da fe de que estamos aplicando controles. Aquí, por ejemplo, sería SOP 108, ¿no? Revisión de requisitos. Entonces, ahí está que controlamos. Definir especificaciones del cliente, tomar el pedido, ¿no? Cada una de estas cajitas nos va señalando qué documento tiene donde explicita los controles. Y esto está a lo largo de toda la cadena productiva. Esto es para una empresa manufacturera también. Hay otro modelo, ¿sí?, que es también. El nombre de la línea, diagrama de flujo del proceso, el nombre, la instrucción. Acá, por ejemplo, yo llamo instructivos de trabajo. También es una empresa manufacturera. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, en la línea dice precalentamiento. Entonces, ¿yo qué debo precalentar? Seguramente un equipo. Entonces, hablábamos la vez pasada que en el desglose de lo macro a lo micro, los procesos se dividen en procesos de menor nivel hasta llegar a las actividades y las actividades se desprenden en tareas. La tarea es lo indivisible, donde yo ya no debería poder seguir dividiendo más. Y cuando hay tareas es que generalmente encontramos instructivos de trabajo, ¿no? Un ejemplo de instructivos, hablábamos de los anexos que llegan en las cajitas de los celulares, ¿no? Llegan unas guías, unos instructivos, donde están las letras pequeñitas y los dibujos de cada parte del celular y dice, este es el cargador, muy bien, conéctelo en la ranura A. Y vemos que el teléfono pues está dividido, ¿no?, en varias partecitas
e identificadas pues con unas letras, ¿no? Ok, esta es la entrada donde yo voy a conectar el cargador del celular. Ya, la otra ranura pues será para colocarle el chip. Entonces, esos detalles pequeñitos generalmente se ven en las instrucciones. Acá, por ejemplo, han llamado a la instrucción. ¿Qué característica de calidad es el equivalente a la variable de control, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esto? Temperatura, ¿sí? Es un poco como en macro, ¿no? Cuando vamos y vemos en alguna tienda y vamos a la sección de alimentos que están congelados. Hablamos también en algún momento que si la temperatura baja, los alimentos se pueden malograr, ¿no? Se van a descomponer, por eso es muy importante el control. Es algo así, solamente que acá es para calor, en el ejemplo que les estoy mencionando es para frío. Entonces, no sé qué métodos se van a aplicar. Ya, acá, instrucción para el control del proceso. Nos dice, por ejemplo, todo esto, todas estas partecitas precalentamiento formado, ensayos, están en IPC A1. ¿Qué carta o qué voy a usar para dar fe de mi control? Una hoja de verificación. ¿Quién es el responsable? El operador A, el capataz, el operador B. ¿Cada cuánto tiempo voy a muestrear y medir? 2 veces al día, 5 muestras por lote, 1 vez al día. Eso se define en función a la necesidad que hay en para ese producto, para esa etapa del proceso. El artículo de inspección de ensayo o prueba, ¿no? La longitud, por ejemplo, pero acá ya está hablando de todas estas variables, ¿no? Método de inspección para todos los productos, ¿no? Y observaciones. Este es otro modelo de plan de calidad. Y este es uno tipo texto, que tiene el alcance, inclusiones, exclusiones, objetivos, responsables, documentos, registros, recursos, elementos, habla del diseño, de las compras, del manejo del producto, de la auditoría interna. Entonces, esta norma está compartida en el Drive, en la carpeta con fecha 21 de octubre. Les invito, por favor, a que si pueden darle una revisión, lo hagan. Igual está este plan de calidad, ¿no? Es grande. Ya, miren. No está perfecto, pero como les digo, me he permitido levantar esa información en función a toda la información que hemos ido recopilando con el aporte de todos los equipos del OMC, ¿no? Es grande, ¿sí? Necesita visualizarse, revisarse, sí, pero es más o menos una idea como para que podamos en nuestro ejercicio de auditorías irlo perfeccionando, ¿no? Entonces, eso es el tema de control de salidas no conformes, ¿no? Lo que está directamente vinculado a nuestra razón de ser. En este caso, todos los resultados y más atrás todavía, ¿no? Todo lo que se hace para obtener, pues, los logros, la información de logros de aprendizaje. Ahora, la norma nos habla, y estamos llegando al capítulo 9, evaluación del desempeño. Nos dice en la norma de que dentro de la evaluación del desempeño tenemos que mirar el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. Entonces nos dice que en la OMC debemos determinar qué necesita seguimiento y medición, los métodos que vamos a aplicar, cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición y cuándo se deben analizar y evaluar estos resultados. ¿Qué más nos dice? Bueno, tenemos que evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad y conservar nuestra información documental. O sea, por un lado, si bien algo que nos diga que se debe hacer, o por el otro también las evidencias. Uno de estos instrumentos es la satisfacción de las partes interesadas. La norma dice cliente, pero recuerden siempre que en gestión pública nosotros no podemos darle el mismo enfoque que una empresa privada. Nosotros no tenemos un único cliente, tenemos varios, pero el principal es aquel que está relacionado pues a nuestra razón de ser, ¿no? En este caso los estudiantes y factores asociados, docentes, directores. Entonces nos dicen, ¿no? Que en la OMC hay que hacer seguimiento a la percepción del cliente, del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, y determinar estos métodos, ¿no? Para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. Ejemplos de seguimiento. Pueden ser las famosas encuestas, ¿no? En algún momento todos nosotros nos han hecho una encuesta.
grande, pequeña, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Cómo es la calidad de nuestro servicio? Bueno, malo, regular, ¿no? La atención oportuna, ¿cómo la calificaría usted? ¿Buena, mala, regular? Entonces, siempre, chicos, hay que recordar que en este tema de la percepción del cliente, las encuestas, este instrumento es muy interesante, nos ayudan, más allá de saber la percepción contra aquellos requisitos que están descritos, los requisitos explícitos, las encuestas es una herramienta interesante para terminar de validar aquellos requisitos implícitos. Me explico. Cuando nosotros hablamos, 7.1, no, está en 7.1, en el capítulo 8, va a ser en sí. Nosotros hablamos acá de la determinación de los requisitos de productos y servicios y decíamos, bueno, la contraparte es la revisión. Me voy a quedar en esta lámina. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos que identificar, determinar los requisitos y dentro de estos posteriormente revisarlos? Muy bien. Antes de aceptar compromisos, nosotros tenemos que ver cuáles son aquellos requisitos explícitos, es decir, que están especificados en alguna parte, en un contrato, en un TDR, en una orden de compra, ¿sí? ¿Cuáles son esos requisitos, ¿no? Explícitos? ¿Por qué? Porque yo los puedo verificar a través de la lectura en algún documento o en un registro. Pero también la norma nos dice acá en la izquierda los requisitos implícitos, pero necesarios. Muchas veces nosotros, a veces por desconocimiento, dicen, ¿no? Por ejemplo, no, nosotros tenemos una buena calidad, o sea, nuestra calidad es buena, es excelente. Ya, pero ¿a qué le llamamos calidad? ¿No? Puede ser oportunidad, puede ser el servicio postventa, el valor agregado. Pero dentro de todo eso, nosotros tendemos mucho a asumir, ¿no? ¿Por qué el cliente si no se queja es que está satisfecho? ¿Y por qué está satisfecho? Porque tenemos un bonito local, porque tenemos las mejores mesas, la mejor sazón. Pero finalmente, como no le preguntamos al cliente, nosotros mal haríamos al decirle que sí, pues todos sus productos o servicios son de calidad. Entonces, cuando hablamos de las encuestas es un instrumento muy interesante para terminar de validar esos requisitos implícitos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a validar si lo que nosotros estamos asumiendo es conforme piensa pues el cliente o bueno, ¿no? O los estudiantes o los docentes o los directores. Entonces, este requisito de satisfacción del cliente, sobre todo en las encuestas, tiene ese valor agregado. Pero también nos dice que hay otro tipo de evidencias, ¿no? De percepción de clientes. La retroalimentación que nos hacen sin que nada necesariamente una encuesta. También puede ser información que se obtiene en las reuniones. ¿Sí? Análisis, bueno, ¿no? Estadístico de cuotas de mercado para el sector, por ejemplo, privado, ¿no? Las felicitaciones, ¿no? La OMC ha sido reconocido por hacer... Es un ejemplo de percepción del cliente, de los clientes, de nuestros clientes. Las garantías utilizadas, los informes de agentes comerciales. Entonces, por ejemplo, a la luz de todo lo que en las reuniones que me han permitido tener, al menos en el equipo de evaluación, me comentaban que luego de hacer los talleres e incidencias, se hacen unas encuestas, ¿verdad, Johnny? No sé si nos podrías retroalimentar un poquito sobre esta actividad. Sí, alguna experiencia de que, por ejemplo, cuando hemos ido a realizar esta estrategia más grande, ¿no? Una estrategia más integral que teníamos, que eran, ¿cómo se llamaban? Bueno, era efectivamente claro, era estrategia de difusión e incidencia regional, algo así, y que la pusimos en práctica en Moquegua, Arequipa y otras regiones. Y al final de los talleres pedagógicos teníamos una encuesta y tratábamos de que
bueno, tratamos de recoger información sobre todo sobre la metodología, pero más centrada en el taller pedagógico, porque esta estrategia de difusión era más integral, abarcaba una reunión con las autoridades regionales, taller pedagógico, una actividad de tipo más académica, un simposio, y trabajo con los periodistas, ¿no? Con todo lo que era prensa. La encuesta estaba más centrada en el trabajo que se hacía con los docentes. Pero ya luego esta estrategia no pudo seguirse realizando porque implicaba que un gran número de especialistas se desplazara hasta las regiones. Y bueno, por las labores que nosotros realizamos y por lo costoso que resultaba movilizar a tantas personas, creo que se llegó a hacer en 3, 4 regiones y ahí paramos, ¿no? Otro modo de recoger información que tenemos es focus group. En los focus group hemos tratado de conversar, sobre todo el equipo de Judith en estos últimos tiempos, ha tratado de conversar con diversos actores, ¿no? Como de repente te habrán comentado en algún momento, se ha conversado con directores de regionales, especialistas de DRE, UGEL, para ver su percepción acerca de las necesidades de información que ellos tienen y cómo nuestros productos, que básicamente son los informes de resultados, ¿no? de distinto tipo, encaja, satisface con las necesidades que ellos tienen. Se ha hecho también con docentes, también se ha hecho con las oficinas de línea, se ha hecho un trabajo allí también con una metodología de taller, ¿no? Una metodología mediante la cual se ha explorado las percepciones que ellos tienen, cómo usan la información, cómo podrían usarla, y a partir de ahí nosotros abstraer cómo es que podríamos mejorar los productos mediante los cuales damos a conocer los resultados. Los principales, ¿no? Que, reitero, son los diferentes tipos de informes o reportes de resultados que tenemos, ¿no? Que es diferenciado según el público. Eso es lo que panorámicamente podría decir respecto de esto, ¿no? Y que cuando lo hemos hecho ha incluido el trabajo de varios equipos de la UMC, aunque visiblemente, diríamos, han estado sobresaliendo más el equipo de uso y gestión de la evidencia y el equipo de evaluación, que es el que ejecuta o ha ejecutado hasta la fecha estos talleres. Gracias, Rani. Sí, efectivamente, esas son evidencias contundentes de cumplimiento de este requisito. Sé que también a nivel de, por la reunión, en algún momento estaba en una reunión a inicios de año, creo, sobre el trabajo que se realizó el periodo anterior, y también se había recogido información sobre la percepción, ¿no?, de los padres, de que había, de alguna manera se podía evidenciar ese interés, sobre todo en provincias, ¿no?, de participar en las evaluaciones, que había un esfuerzo muy interesante. Entonces, esa retroalimentación también que se hace durante la aplicación o post-aplicación también sumaría como una evidencia más de cumplimiento de este requisito. Entonces, acá en la OMC lo interesante es que no hay una única metodología, hay varias. Y eso es una fortaleza. Es una fortaleza en realidad,
Porque no nos quedamos solamente con el cumplimiento, ¿no? Sino que damos pasos más adelante. Y lo que tú acabas de decir, por ejemplo, en el tema de los focus group diferenciados por factor asociado, es muy interesante. Entonces, sí, no, como digo, no nosotros, yo creo que en la OMC más bien hay mucha evidencia respecto al cumplimiento de requisitos de la norma. Entonces, Sí, creo que en realidad estas formas de recoger información y con la finalidad de ir mejorando los productos, no solo en UMC, sino creo en todos los organismos, creo que se complejizan en función en función del producto que uno ofrece y de los aspectos o las variables sobre las cuales quieres recoger información. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo imagino, ¿no? A nivel usuario, alguien que sobre una aplicación o un software, ¿no? Y habrá distintos tipos de público de los cuales tú recoges, porque no es lo mismo el expertise y el manejo que hace un usuario, o a nivel de usuario, como suele denominarse, que cuando ya quieres ver si el microprocesador es más potente, si satisface o concuerda con la memoria RAM o cosas por el estilo, ¿no? Igual es en nuestro caso, ¿no? Dependiendo del público del cual queremos recoger su percepción, tenemos que utilizar una u otra metodología, porque si utilizáramos así como una metodología única, creo que no obtendríamos la información que deseamos, porque no todas las personas tienen el expertise suficiente como para opinar sobre tal o cual tipo de reportes. Entonces, por eso es que lo hacemos así diferenciadamente y sobre todo viendo un factor importante que desde hace tiempo estamos atendiendo, que son las necesidades de información de cada uno de los actores, ¿no? perfecto, Yanni, así es, efectivamente. Entonces, como digo, en la OMC, si hay algo que abunda, son evidencias. Lo único que me di cuenta que nuestro trabajo es como que integrarlas, ¿no? Identificarlas bien, pero efectivamente porque se ve pues de que el principal recurso, como bien lo has mencionado, ¿no? Está relacionado a qué tipo de información requieren, porque gracias a ello es de que se ve la mejora continua, ¿no? No solamente nuestra, sino también ya la mejora continua de todo lo que es el tema de los aprendizajes. Esa es nuestra colaboración. Entonces, sí, muy interesante. Ya después, seguramente vamos a ver para ver en qué momentos, bueno, con el equipo de evaluación y con el equipo de Judith para recopilar, a ver, tal vez históricamente también antes se ha aplicado otro tipo de metodología. Entonces, todo eso a nosotros nos sirve, ¿no? Como evidencia. Otro requisito que está asociado también es el análisis y evaluación. ¿Qué nos dice? Que en OMC se debe analizar y evaluar, primero, si los datos y la información son apropiados, ¿no? A veces recogemos información, o sea, ¿no? Como que tenemos ahí una base de datos, pero a veces igual que nos pasa en la captura, en la codificación, en la depuración, ¿no? Pueden presentarse errores. Entonces la información que vamos a tener no necesariamente pues va a ser del todo oportuna o confiable. Entonces la norma nos dice que hay que mirar mucho esto, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que de acuerdo a esto nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a tomar conocimiento sobre la conformidad del producto o del servicio, el grado de satisfacción de nuestras partes interesadas, el desempeño, ¿no? Y la eficacia del sistema de gestión de calidad del OMC. Estamos cumpliendo con nuestros objetivos,
¿no? Como el PHBA, el gran PHBA de la UMC está caminando. También nos permite contrastar si el AC es conforme a la planificación y si este es eficaz, ¿no? Recuerden que el concepto de PHBA va de lo macro a lo micro y finalmente al llegar a lo micro es como, estamos todos ahí porque de alguna manera también aplicamos PHBA. Entonces acá nos dice, ¿no? De este PHBA del OMC, este seguimiento, medición, análisis y evaluación va a permitir ver si lo que estamos ejecutando es conforme a todo lo planificado, independientemente de las coordinaciones que participan. También nos va a permitir, ¿no? Que es el corazón de la mejora continua, identificar aquella necesidad, ¿no? La necesidad de ir mejorando. Ahora nos dice que acá los métodos pueden incluir técnicas estadísticas y nosotros aplicamos técnicas estadísticas, ¿no? En el tema, por ejemplo, en psicometría es el más claro ejemplo. Ahí vemos los modelos, la validez de modelos, los resultados, ¿no? Equiparaciones. Entonces, por citar un ejemplo, ¿no? Es una evidencia contundente. ¿Qué más nos dice la norma? La norma también nos habla de la evaluación del desempeño y nos dice, a ver, perdón, acá ya nos habla de las auditorías internas, que es el segundo módulo que ya vamos a desarrollar. Una metodología para evaluar el desempeño nos dice que a intervalos planificados y conforme a unas disposiciones planificadas, un plan de auditoría, conforme a los requisitos que hemos establecido, ¿no? Para nuestro sistema de gestión de calidad, donde están los requisitos de los factores de las partes interesadas, que están explícitas e implícitas, los requisitos legales que de todas maneras cumplimos, algunos otros requisitos adicionales que nosotros hayamos determinado en función pues a una normatividad, una norma técnica o algo relacionado, ¿no? Nosotros hemos establecido un conjunto de requisitos. ¿Qué más? Nos dice también de que gracias a esto, ¿no? Se va a verificar si nuestro sistema de gestión de calidad se implementa y se mantiene de manera eficaz. ¿Qué nos dice? Que una auditoría interna se realiza considerando la importancia de los procesos involucrados. Y en este caso en OMC todos nuestros procesos misionales, todo lo que se relaciona a las evaluaciones y a los resultados de logros de aprendizaje, ¿no? Constituyen para nosotros, digamos, la prioridad, por decirlo, ¿no? En nuestro plan de auditorías. También nos dice de que acá tenemos que tener en consideración, ¿no? Aquellos cambios que afecten a la OMC. Ahora nos dice que el proceso de auditorías internas, ¿sí? Se tiene que planificar, establecer, implementar y mantener a través de uno o varios programas de auditoría. Esto lo vamos a ver con más detalle ya en la segunda parte del curso. Un programa de auditoría en realidad es un conjunto de auditorías que se van a realizar en un año, en un periodo determinado. Puede ser también en 6 meses. Depende de lo que las organizaciones generalmente estipulen. Entonces, estos programas generalmente que incluyen la frecuencia, ¿no? Cada qué periodo vamos a auditar, qué métodos vamos a aplicar, ¿no? Para realizar auditorías. Ahorita en este contexto de pandemia, el trabajo presencial pues ya es, digamos, parte de esta historia de 2 años, ¿no? Todo ha pasado al trabajo virtual. Entonces, ahora se consideran las auditorías a través de mecanismos, ¿no? Virtuales. ¿Qué más? Las responsabilidades, ¿no? ¿Cómo se van a definir las responsabilidades dentro de un auditor interno? Y acá se asocia mucho a roles. ¿Por qué? Porque para hacer una auditoría tenemos que tener auditores internos, que son todos ustedes. Pero el rol de auditor interno no está contemplado muchas veces en algún instrumento no normativo. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Pero sin embargo, esos roles también conllevan una responsabilidad, sea por liderar un equipo de auditores, sea por elaborar documentos, por preparar documentos para la auditoría. También nos dice que estos programas deben tener los requisitos de planificación, así como la elaboración de informes, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a auditar un proceso. ¿Qué requisitos de la norma vamos a auditar ese proceso?
No todos, porque no todos los requisitos se aplican a todos los procesos por igual. Hay unos requisitos que van a ser más fuertes en un proceso y habrán otros que sean más fuertes en otro proceso. Entonces, hay que mirar también, ¿por qué voy a auditar este requisito de, por ejemplo, control de proveedores? ¿No? Vamos a la parte administrativa. ¿Por qué vamos a auditar? ¿No? Hay una razón y es un requisito que se aplica a ese proceso. Yo no podría aplicar ese requisito necesariamente pues a otro proceso. Tal vez sí a Planimoni, pero pues irme, por decir, al equipo de que hace procesamiento, no, pues no aplicaría, ¿no? ¿Por qué? Porque es un requisito que de una u otra manera debe ser gestionado por la parte logística, administrativa. Entonces, por eso es que hay que mirar bien los requisitos. ¿Qué más nos dice? Que hay que realizar las correcciones, ¿no? En caso de que nosotros realicemos una auditoría interna, si encontramos también alguna no conformidad, acá viene el concepto de no conformidad, pues hay que tomar las acciones correctivas adecuadas. Acá la norma habla de acciones correctivas, ya no está hablando de correcciones, y ahí también hay una diferencia. Y una vez más nos dice que todo esto debe estar documentado y básicamente que debe haber un procedimiento de auditorías internas. Otro requisito de la norma que nos habla de todo el tema de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Otro requisito muy importante, muy importante para una auditoría, por ejemplo, de certificación, aparte de hacer la auditoría interna, es la revisión por la dirección. Esta terminología de revisión por la dirección básicamente es algo así como revisión por nuestra jefatura. Nos dice que intervalos planificados, la alta dirección del OMC, sí, debe revisar si nuestro sistema de gestión es conveniente, es adecuado, si de alguna manera visualiza, ¿no? O nos permite mejorar, ser eficaces, y si es que está alineado, ¿no? Con la dirección estratégica de la organización, o sea, del Minedu. Entonces, en este caso, cuando hablamos de conveniencia, de adecuación, básicamente es de que los resultados que nosotros obtenemos de este sistema de gestión de calidad, ¿no? Nos va a permitir mejorar, implementar mejoras, ¿no? Para el siguiente periodo. Por eso es que en este caso, cuando hablamos de eficacia, vemos de que están relacionados al logro de objetivos que tenemos dentro del OMC, y en el caso de alineación, porque tiene que hablar con los instrumentos de gestión del Minedu. Entonces, la revisión por la dirección, por eso es de que contempla una serie de acciones, una serie de consideraciones. Primero nos dice que hay que mirar acciones de las revisiones anteriores. Al ser la primera vez, este requisito, el número 1, no aplica todavía en este periodo. ¿Qué más? Nos dice que hay que mirar cambios en nuestro FODA, ¿no? En las cuestiones externas e internas. Acuérdense que en el Minedu, como parte de la metodología para identificar el contexto externo e interno, tenemos un FODA, que también podría ser un análisis PESTEL, ¿no? Pero el documento que está, digamos, que nos rige es el FODA. ¿Qué más? Nos dice que hay que mirar la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluidas las tendencias. Básicamente estadística, ¿no? Cómo estamos, qué estamos cumpliendo, ¿no? Dónde se ve que pues no necesitamos mejorar o hemos identificado una mejora. Otra entrada, ¿sí? Son los informes de la percepción de clientes. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si están satisfechos o no con el trabajo que estamos realizando. El otro punto es si estamos cumpliendo con nuestros objetivos, ¿sí? Los objetivos de calidad. Los objetivos de calidad, muchas veces se dice, sí, Nereida, son los objetivos que nosotros vamos a ir planteando en función de unos resultados que queramos lograr. Entonces, puede ser, sí, que un objetivo de calidad pues esté en un instrumento de gestión como el PELA, el PI, el POA. Discúlpame, hay uno en donde sí hablamos su carencita, donde están nuestros objetivos.
Siempre me... Sí, también es el PEN. ¿Ya? Está el POA también. ¿Ya ven? Entonces, pueden estar alineados estos instrumentos como también aquellas otras oportunidades que ya hemos identificado, ¿no? O sea, donde necesitemos medir. Entonces, nosotros planteamos nuestros objetivos de calidad en función, pues, a los objetivos que tenemos a nivel de alta dirección, en función a las necesidades, ¿no? Algo que nosotros queramos mejorar. Entonces, esos objetivos se llaman objetivos de calidad. También nos hablan la norma sobre el desempeño de los procesos y la conformidad de las evaluaciones y de la información de resultados de logros de aprendizaje, ¿no? También la norma nos dice sobre eso que ahí tenemos informes, ¿no? Tenemos información, porque esa es una entrada para la revisión por la dirección. También nos dice cómo hemos identificado las no conformidades y acciones correctivas. Nos habla también de resultados de la auditoría interna. Hay dos requisitos en una auditoría de certificación. Si hay dos requisitos. Si no cumplimos, como la auditoría interna o la revisión por la dirección, la organización no se certifica. Y si es que está certificada y en el siguiente periodo de auditorías no han pasado una auditoría interna o no se ha hecho la revisión por la dirección, también le suspenden el certificado. Así de importantes son las auditorías internas y este proceso de revisión por la dirección. ¿Qué más nos dice la norma? Los resultados del seguimiento y medición. Ahora, en el caso del seguimiento y medición, muchas veces nosotros, relacionado a los objetivos de calidad, tenemos unos indicadores. Entonces, cuando vemos estos indicadores, habrán algunos indicadores que solamente sean de seguimiento, ¿no? Por ejemplo, les decía el caso del pago de servicios. Llega el 30 del mes, el día último del mes, y resulta que nosotros sabemos que tenemos que hacer pagos. Estoy haciendo un seguimiento, si he pagado el 30 de abril, de mayo, de junio, ya ok. Pero si yo quiero hablar, ¿no?, de mejora, donde tengo la capacidad ya de intervenir, ya en este caso se relaciona a ¿qué? ¿No? A reducir el consumo. Y en ese caso, a reducir el consumo, yo sí le puedo poner una meta, ¿no? Más o menos, un porcentaje. En el caso del seguimiento, no necesariamente en las metas van a responder a una cantidad que queremos lograr, sino más bien a una fecha, a un punto que nosotros hemos puesto como parámetro de seguimiento. Cada semana, cada 30, cada 6 meses, trimestral. Muchas veces también se nos piden indicadores, ¿ya? Y generalmente se tienden a poner más de seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente ahí está la información que nosotros no podemos controlar, ¿no? Solamente hacemos seguimiento porque no podemos intervenir. En el caso de mejora, aquellos indicadores que reportan mejora se dan en las situaciones en que sí podemos intervenir. De alguna manera podemos influir para la obtención de resultados acorde a las metas que tenemos. ¿Qué más? Nos habla del desempeño de los proveedores externos. Hablamos que en la norma no en ningún momento menciona contratación de proveedores externos, dice suministro por parte de proveedores externos. Y en ese marco nosotros tenemos múltiples proveedores externos. Entonces nos interesa también saber su desempeño. Si por ahí, por ejemplo, no sé, pues estoy hablando también por hablar, un ejemplo tal vez jalado de los cabellos. Tenemos información sobre ya una base de datos que tenemos de un procesamiento de información ya. Y resulta que por ahí, pues, al momento de presentar las bases pues no están depuradas adecuadamente. Entonces, y supongamos que pasan 5 años y nos damos cuenta de que es una constante. Entonces, vemos de que ese desempeño de ese proveedor, estoy hablando, repito, cualquier cosa, sí nos impacta. Porque al no estar depuradas adecuadamente significa que nosotros vamos a tener que invertir recursos, personal, horas, ¿sí? ¿Para qué? Para solucionar eso. Entonces, por eso es que también el desempeño de los proveedores externos es muy importante. Básicamente, ¿por qué? Porque podemos estar asumiendo riesgos de ellos. Nos habla también ya de la adecuación de los recursos.
¿no? Principal recurso, el recurso humano, ¿no? ¿Qué tan adecuados son? Ahora, en el tema de adecuación, muchas veces también entra el concepto de suficiencia. Y en gestión pública ese es un reto, ¿no? Porque a veces sí, pues se dice sí, bueno, en algunas entidades puede ser de que pues haya una sobrecontratación de especialistas, de profesionales, pero en el caso del MC, nuestras evaluaciones de logros de aprendizaje han ido aumentando, pero en el tema del recurso humano vemos de que pues hay, tal vez no ha crecido en la misma proporción, ¿no? Y por ello hacemos múltiples roles y nos está funcionando, pero puede ser que en un momento ya no necesitemos más recursos humanos. Puede ser también recursos materiales. Entonces, aquí en tema de recursos siempre hay que pensar en función a las 7 M's. La norma también nos dice que miremos riesgos y oportunidades. En una auditoría, en estos últimos años, a partir del cambio de versión en los 2015, el auditor viene en la cabeza así con la idea de que siempre nos va a preguntar sobre riesgos y oportunidades. ¿Por qué? Porque es un concepto que de alguna u otra manera está presente en nuestro día a día, en el día a día de todas las organizaciones, ¿no? Cuando algo falla, o sea, el problema no es que falle, sino es el riesgo que nos ocasiona. Bueno, si es algo positivo, le llamamos oportunidad. Y también las oportunidades de mejora. Por eso es de que cuando por favor haya un informe que presenten, un cambio que hagan, hay que mirarlo siempre como oportunidad de mejora, ¿no? Hubo una falla, perfecto, ya. Hubo una falla, se corrigió. Ya, no nos gustó, nos causó un dolor de cabeza, no sé, pues nos retrasó algunos pendientes que teníamos, nos acumuló más trabajo, sí, exacto, o sea, es cierto, a veces se genera malestar, pero de todo ese escenario hay que rescatar lo bueno, y en este caso son las oportunidades de mejora. Por eso es que de aquí en adelante, cada vez que ustedes identifiquen algo, que nosotros identificamos algo, ¿no? Que, bueno, nació como una lección ahí dolorosa, a eso le llamemos oportunidad de mejora, ¿no? Hemos encontrado esta oportunidad de mejora, esta oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque el auditor, cuando escucha esa palabra mejora, automáticamente la percepción en la auditoría cambia. ¿Por qué? Porque saben que implícitamente ya tenemos el concepto del PHBA en nuestra cabeza. Bien, las salidas de la revisión por la dirección vienen a ser todas aquellas decisiones y acciones para la mejora. Primero, implementar las oportunidades de mejora, ver qué cambios vamos a realizar y también revisar el tema de recursos, ¿no? Ahora, todo esto también debe estar como una información documentada, es decir, que tiene que estar evidenciada en alguna parte. Y ya, bueno, entramos al capítulo 10, que es la siguiente clase, y con esto, bueno, básicamente ya estamos terminando. Es un capítulo chiquito, y bueno, de ahí, haríamos tal vez un pequeño repaso o como un focus group sobre el análisis de la norma, y ya plantearíamos la fecha para hacer el otro curso, ¿no? El que sí es un poquito más, digamos, más pesadito. ¿Por qué? Porque ahí vamos a trabajar básicamente en la parte en campo, en práctica, ¿no? Vamos a hacer simulaciones. Hasta aquí, por favor, no sé si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado Sí, claro. bueno, no tanto con la claridad, sino con el hecho siguiente, Nerea. Tú sabes que aquí en el Estado, como que esta situación, por ejemplo, relativa a los proveedores y el desempeño que estos tienen es como que un poco más complicada, ¿no? Y otro factor son eh, del que tú hablas es precisamente de los riesgos y las oportunidades que existen, ¿no? Y también eh, el hecho de que cómo es que se ofrecen estos servicios, porque, por ejemplo, en el caso de Polisistemas, nosotros prácticamente tenemos un monopolio. Es la única empresa que prácticamente puede brindarnos ese servicio. Entonces,
por más que nosotros detectemos fallas y siempre estemos intentando de técnico que Johnny, perdóname, te escucho entrecortado. No sé si tú me... etcétera, pero yo lo tengo y lo tenemos. Seguridad de las empresas, nosotros nos vemos obligados a contratarlos, a que sean nuestros proveedores, así nosotros no queramos. O sea, aquí yo noto un riesgo, no. Discúlpame, Johnny, te perdí, perdóname. No sé si me escucha o está en internet. Los procesos que tiene la misma empresa, de productos que a veces son... Ok. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, Johnny, ya te escuchamos mejor. O sea, me refería a empresas, a proveedores como Polisistemas, ¿cierto? Los cuales constituyen un riesgo no solamente por los procesos que ellos tienen, por las formas como dan el servicio, sino también por el hecho de que son los únicos que proveen el servicio. O sea, nosotros no encontramos otra empresa que pueda asumir, por ejemplo, la captura de datos de una censal. O no encontramos otra institución que realice la misma función que hace el INEI. Y que a pesar de todos los múltiples errores que tienen, o sea, siempre vas a tener que contratarlos, o bueno, en el caso del INEI es un convenio, pero siempre van a ser de alguna manera los que provean algún tipo de servicio, porque no existen otros, ¿no? La única institución que es capaz de llegar así, de la forma que se requiere en una censal, es el INEI. Es la única que tiene esa capacidad de, instalada en provincias, en distritos, en todos los lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar en cuenta esa clase de riesgos, ¿no? ¿Qué hacer frente a esa clase de riesgos como estos, ¿no? Como el de Polisistemas o el de proveedores que las instituciones, las empresas se van a ver obligadas a contratar a pesar de que su desempeño sea muy mal o malo, o desempeño con algunas dificultades, ¿no? Sí, Johnny, completamente de acuerdo. En el Estado sucede algo muy interesante que sí amerita el cruzar requisitos, como tú lo dices, ¿no? Proveedores y riesgos. La norma acá nos habla de riesgos, ¿no? Y nos dice que podemos tomar una serie de decisiones. O sea, nosotros hemos identificado unos riesgos, pero hay riesgos que nunca vamos a poder, o sea, los riesgos muchas veces no se pueden controlar, ¿no? Por eso es que nuestras decisiones pueden ser evitar el riesgo. Podemos asumir el riesgo también, que muchas veces lo hemos tenido que hacer porque no ha quedado de otra. Hay, como dices tú, hay proveedores que no tienen capacidad en el país. Y esto también se ve en otros sitios, ¿no? ¿Por qué? Porque son inversiones muy fuertes en contratación de personal, en implementación de infraestructura, y pues no hay empresas en el país. Entonces, nosotros tenemos que trabajar pues como organización pública con lo único que hay, como dices tú, ¿no? A pesar de todos los horrores que se hayan podido dar. Ahora, una de las decisiones puede ser evitar el riesgo, otra es asumir, otra es eliminar la fuente del riesgo, que es un poco complicado, ¿no? Cambiar la probabilidad de que eso suceda o la consecuencia. Lo otro es compartir el riesgo, ¿no? O mantener los riesgos, pero mediante decisiones informadas. En el caso de las oportunidades es algo similar. Ahora, en el tema de los proveedores, efectivamente, los proveedores en el Estado siempre van a ser causa de riesgo a todas las entidades públicas mientras la OCE o el organismo encargado no haga los cambios adecuados. ¿Por qué? Porque lamentablemente sucede, y yo lo he visto también en otros sitios, donde se contratan proveedores
y a las finales fue tan mala la experiencia que dice, yo con ellos no quiero volver a trabajar, porque ya sé que es incumplido, porque sé que no respeta los acuerdos, porque me manda cualquier cosa, porque por ahí después de revisar me di cuenta que hay información que me pasó y que no era real. Entonces, después de esos dolores de cabeza, nosotros decimos, Dios santo, ahora hay que solucionarlo, ¿no? ¿Y quiénes son los que de alguna manera terminan sacrificados? Pues el mismo personal, ¿no? que contrató a este proveedor. Entonces, aquí básicamente, ¿cuál es la salida? Perdón, estoy buscando el requisito. ¿Cuál es la salida? La salida, pues, de alguna manera, evidenciar las acciones que tomamos para controlar, como en la lámina anterior, ¿no? Presenté, que puede ser asumiendo, que puede ser eliminando la fuente del riesgo. Lo que en una auditoría interna, Yonisa, busca siempre es la capacidad que tenemos para hacer frente a esos riesgos. Ahora, lo bueno es que en la identificación de todos estas, por ejemplo, las no conformidades, siempre nos va a dar ideas de la generación de la causa. Y también ahí se puede evidenciar que muchas de estas causas tienen origen externo. Entonces, cuando es externo, nosotros difícilmente lo podemos controlar. Puede ser un tema coyuntural que está sucediendo en el país, imposible, nadie lo puede controlar. Entonces, ¿tomaremos alguna acción? Sí. Por último, podría ser compartir, ¿no? Entonces el auditor dirá, bueno, es cierto, pues a la luz del análisis que esto explica, esa es la mejora, ¿no? Se va a tener que asumir o se va a tener que compartir. O si es un proveedor, pues que da muchos dolores de cabeza, definitivamente pues evidencia que ustedes les hacen más seguimiento. Si antes hacían supervisiones aleatorias, pues ahora tienen que estar al costado. Sí, pues así estoy gestionando mis riesgos. Y en ese caso el auditor ya no cuestiona. Ahora, también, como les decía, en el caso de que esto no va a cambiar hasta que la OCE, o sea, los entendidos, el Congreso, haga cambios en el marco legal. Por eso es que en este requisito hablábamos de que, en pocas palabras, la norma dice cómo hacen para, por ejemplo, tener proveedores que de alguna manera hayan sido aprobados. Es decir, explique cómo es el procedimiento para que usted considere un proveedor en su base de datos. Ya. ¿Ha hecho unos filtros? Sí, señor. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los filtros que usted ha aplicado a ese proveedor que ya tiene en su base de datos? ¿No? ¿Cuáles son los filtros que usted aplica, los controles de calidad que aplica para seleccionar a aquel que le va a vender el bien o le va a prestar el servicio? Entonces, ahí también tenemos una serie de requisitos. Eso se puede comprobar, ¿no? Con los procesos de selección y hasta contratación. Pero una vez que ya está contratado, ahí viene el seguimiento al desempeño. Ya, todos los meses lo controlo y tengo que ir viendo. Bueno, acá esta información estuvo bien, pero la siguiente estuvo mal. Entonces, pero voy a tener que ser una sombra. Entonces, le hago un seguimiento a su desempeño. Y una vez que ha terminado el servicio, se hace una reevaluación. Es lo que la norma dice. Pero, ¿qué pasa en la reevaluación? En el sector privado, un proveedor se portó mal y no lo vuelven a contratar, ¿no? Ese es un esquema de las minas, donde tienen vetados. Hay proveedores que no entran, así busquen, lloren y persigan. Hay proveedores que no. Estos proveedores están observados, no van a trabajar con nosotros. Lamentablemente, en gestión pública no es así, porque nosotros al final reevaluamos. A ver, reevaluamos este proveedor. ¿Cumplió con los plazos entregando? Pues los 5 entregables siempre los presentó una semana después. La información que reportó está contenida adecuadamente en un dispositivo. No, vino mal el CD o el disco duro externo. A ver, revisemos. La calidad de la información suministrada permite obtener información objetiva, ¿verdad? No, acá pues no. Y resulta que al final de esa reevaluación, que puede ser por una coordinación, por múltiples coordinaciones o un equipo de reevaluación de proveedores, ¿no? Nosotros decimos, a ver, Nereida Saldaña pues está con 50%. Ya, pero dentro de mi nivel, para mí que sea un buen proveedor, es que tiene que tener 80% para arriba. No, pero Nereida quedó en el 50%. Entonces yo Nereida no debería volverla a contratar. Pero lamentablemente el marco legal
¿Qué dice? De que uno no puede hacer eso hasta que no se haya hecho el juicio, y discúlpame si es que estoy hablando incoherencias, ¿no? Si es que esto nos ha agarrado, se ha llevado una parte de litigio, y efectivamente pues hay una sentencia que diga que sí, incumplió, bueno, ahí recién. Pero para que eso suceda pasan años. Y hasta eso nuestros procesos siguen caminando. Entonces, muchas veces pasa lo que en algún momento me dijeron, ¿no, Nereida? Cada vez que hay un concurso, nos tenemos que persignar muchas veces, porque ya sabemos que se va a presentar el mismo proveedor. Entonces, nosotros lo que hacemos es poner requisitos muy claros, muy específicos, ya con base a la experiencia que hemos pasado, ¿no? Porque sabemos que este proveedor, pues, nos presenta información falsa. Ya nos hemos quejado, pero lamentablemente no lo podemos excluir del proceso. Entonces, como decía, nosotros nos presionamos muchas veces porque tal vez gane ese proveedor. Y si ese proveedor gana, nosotros ya sabemos que si antes teníamos 5 personas para hacer la supervisión, ahora tenemos que tener 15. Entonces, es cierto, Johnny, lo que tú dices. Pero en el sistema de gestión, valgan verdades también, los auditores saben de esta situación. Entonces, lo que ellos hacen es simplemente decir, ¿de qué manera estamos manejando el riesgo? Y el seguimiento que le hacemos es una evidencia de mejora continua, ¿no? Como te digo, es algo que escapa de nuestras manos y efectivamente, eso tiene para largo. Pero en la práctica, en una auditoría interna, mientras tengamos las cosas bien claras, bien evidenciadas, bien analizadas, difícilmente eso va a constituir una no conformidad para nosotros. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra retroalimentación. Bien. Siempre hablo bastante. Disculpen, chicos. Entonces, sí, esto es lo que estamos hablando ahorita, eso lo vamos a ver en nuestras auditorías internas, en nuestra práctica. Por ahora nos quedamos aquí en el capítulo 10, ya nos falta poquito para terminar. Básicamente son tres láminas, ¿ya? Y ya en la siguiente clase vamos a hacer un pequeño repaso, sí, a la luz de las inquietudes que tengan y definimos nuestras fechas. No sé si hasta aquí hay alguna sugerencia, si no, por favor les pediría que llenen la lista de asistencia, no se vayan a olvidar. Es muy importante dejar evidencia. Y lo otro, pues, agradecerles por su tiempo, por su paciencia y sobre todo por estar aquí compartiendo con todos nosotros, ¿no? Este tiempo que es tan precioso y que de alguna manera, pues, hace ver el interés que hay en la OMC por de verdad, pues, formarnos como auditores internos. Muchas gracias, Nereida. Gracias a ustedes, amigos. Que tengan una feliz tarde y ya nos estamos viendo el otro jueves.